Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. El día de hoy vamos a continuar con la temática de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. Esta vez no aparezco en la esquina donde normalmente muestro mi rostro para que sepan quién soy y quién es el que está explicando toda esta temática. Pero realmente no le veo la necesidad en toda esta temática que mi rostro aparezca ahí, pero en las primeros videos eh, lo tuve que hacer para que se viera un poco pues más de seriedad, ¿no? En el aspecto de pues quién soy realmente y que no soy alguien por ahí que desconocido, ¿no? Que pues nada más está dando información y está dando una temática que pues quién sabe, ¿no? De quién se trate. Pero en fin, pues esto ayudará también porque normalmente en las diapositivas se ve cuando pongo mi rostro en la cámara web, la posición en esa esquina muchas veces interrumpe las diapositivas, las cuales estoy yo presentando. Y también pues voy a trabajar en esa parte porque en el acomodo de la información, porque normalmente interrumpe la parte donde está la cámara con los textos, ¿no? Al no nos alcanzan a ver, es lo que he detectado. Pero créanme que voy a trabajar en eso y que lo voy a solucionar. Así como también pues he tenido ciertos problemas con las grabaciones, debido a que el programa que he estado usando anteriormente pues ya no funcionó el audio. Grabé unos cuantos segundos de prueba y ya no funcionó, pero necesito revisarlo y ver qué es lo que está sucediendo. Pero sin más que nada, vamos a continuar con la temática en donde lo hemos dejado en Atarjejes 2, que reinó del 436 al 358. Y ahora vamos con unos filósofos muy populares, bueno, en general, en la cultura que es normalmente de los textos gratuitos que dan las escuelas. Podemos encontrar a Sócrates, que vivió del año 470 al 399, que fue un filósofo clásico griego, considerado como uno de los más grandes tanto de la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo estos tres los representantes. Platón, del 427 al 347 a.C. de la era cristiana, fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. En 387 fundó la Academia, institución que continuaría su marcha a lo largo de más de 900 años y a la que Aristóteles acudiría desde esta gira a estudiar. Hipócrates, del 460 al 370 antes de la era cristiana, fue un médico de la antigua Grecia que ejerció durante el llamado siglo de Pericles. Está clasificado como una de las figuras más destacadas de la historia de la medicina. Ahora vamos con un reinado, el de Artajerjes III. Como vemos es la sucesión. Está en el año 425 antes de la era cristiana al 338. Fue un rey arquemínida que gobernó el imperio persia desde el año 358 y Egipto desde el 343. Hijo y sucesor de Atarjejes II y su esposa Estatira, poco después de ascender al trono mató a muchos de sus parientes para proteger a Persia de posibles guerras civiles. Y ahora vamos a continuar con el libro de Daniel, capítulo 9, versículos del 1 en adelante, que dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Aquí notamos al inicio que menciona el primero de Darío, el año primero de Darío, como otra referencia que está relacionada con la historia. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza.
Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impiamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Pues terminamos aquí esta parte, que menciona nuevamente los 70 años de desolación, como lo menciona aquí, donde inicia el versículo 2. Y sobre todo esto es importante recordarlo para poder entender toda esa parte de esos 70 años y cómo fue que pasó. Cómo fue que pasó y cómo se recuerda todo esto. Sobre lo de la ley de Moisés, como hemos mencionado anteriormente, que pues ellos desobedecieron y ¿qué pasó? Pues Dios tuvo que hacer las cosas necesarias para que ellos entendieran. ¿Por qué? ¿Porque es un Dios salvaje? No. Porque Dios se encarga de enderezar los caminos de las personas de buen corazón. Pero aquellas personas que pues se cierran en sí mismas y pues no buscan comprender o tratar de entender el mensaje que Dios da, pues ellos mismos se siguen rebelando y buscan sus propios concupiscencias, sus propias ideas, sus propios conceptos se los quedan siempre guardados en su mente, y su corazón no trabaja para que esté en armonía con su mente y busquen a Dios. Ese es el gran problema que puede haber por querer hacer lo que nosotros queramos.
al fin es mi vida y puedo yo hacer lo que quiera. Ese es el típico expresión que se encuentra muchas veces en la sociedad. Bueno, generalmente la que yo escucho normalmente en la sociedad en la que vivo, ya que yo vivo aquí en México, y de ese tipo de expresiones se escuchan en muchos lados, en jóvenes, adolescentes, hasta personas de la misma edad que yo se puede encontrar ese tipo de expresiones de conformismo, de inmadurez, de, de cerrarse, de ser una persona cerrada. Pero, en fin, no quiero empezar a hacer una crítica sobre esto, pero vamos a continuar. Como les mencioné en el anterior video, que se comienza con las 70 semanas de años, ya en cierto periodo, y es lo que yo tengo aquí remarcado en rojo, sobre habrá 7 semanas y 62 semanas. Pero vamos a continuar con el versículo 20 para conocer realmente el contexto de esto. Aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Recordemos este punto. Es muy importante para saber a dónde vamos a llegar. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora aquí menciono yo un comentario acerca de esas 70 semanas, que las 70 semanas de años comienzan en el año séptimo de Artajerjes en 457 o 458 antes de la era cristiana, acorde a Esdras 7. Recordemos Esdras 7, que lo hemos leído anteriormente, y recordemos el contexto, ya que Artajerjes I comenzó a iniciar en el año 465 antes de la era cristiana, a reinar en el año 465 antes de la era cristiana. Y aquí vemos el capítulo 7 de Esdras, y sobre todo, bueno, me voy a saltar esto, el del versículo 1 al 5, que mencionan a los hijos de donde descendió Esdras, al versículo 6, que dice: Este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Del mes 5 del año 7 del rey. Recordemos estos puntos, analicémoslo bien. Recomiendo leerlo si es posible 2 o 3 veces para poder comprender a qué punto estamos llegando y qué
¿Y qué conexión nos da? Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta palabra de inquirir pues es sobre todo escudriñar la ley de Jehová, buscar, indagar, buscar, investigar sobre todo a qué punto va. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. No lo he resaltado en rojo, pero este punto es muy importante, porque vemos a qué nos está llevando, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Es un punto realmente importante. Estamos viendo que aquí ya se dio la orden para poder restaurar el templo. Una orden ya más detallada, más definida y sobre todo más directa para lo que se va a hacer más adelante de la restauración del templo. Y toda la plata y el oro que hay es en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecen para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca ser de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los consejeros que están al otro lado del río, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Veamos esa relación de Artajerjes rey con Esdras. O sea, pues Artajerjes está mencionando a Esdras como el encomendado por Dios para que él reciba todo lo que necesita para la restauración del templo. Continuamos, versículo 22, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Y hasta ahí vemos el capítulo 7 de Esdras, que nos menciona claramente la orden
ya por parte de Artajerjes y por la encomendación que él tiene hacia Esdras para que se le dé todo lo que necesita para poder restaurar el templo. Recordemos bien todos esos puntos porque son importantes para poder entender lo que vamos a leer más adelante. Ahora vamos a continuar con datos históricos. Genofante fue un historiador militar y filósofo de la antigua Grecia. Como historiador, Genofante fue un cronista de su tiempo, finales del siglo V e inicios del cuarto antes de la era cristiana, en obras como las helénicas sobre los últimos años y las consecuencias de la guerra del Peloponeso. Pues él vivió del 431 al 354 antes de la era cristiana. Artajerjes IV, Arces, rey de Persia de la dinastía Aqueménida, reinó del 338 al 336 antes de la era cristiana. Es conocido como Arces en las fuentes griegas y probablemente fuera ese su verdadero nombre antes de ascender al trono, cuando eligió entonces el nombre de Artajerjes como otros reyes persas anteriores, incluido su padre y su abuelo. Darío III, Codomano, reinó del 380 al 330 antes de la era cristiana. Perdón, del 338 al 330 antes de la era cristiana, último rey de Persia de la dinastía Aqueménida. En el año 338 antes de la era cristiana, el visir y eunuco Baguas, jefe de la Guardia Real, envenenó al rey Artajerjes III. Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande, fue el rey de Macedonia desde 336 hasta su muerte en junio de 323 antes de la era cristiana. Esta batalla tuvo lugar el 1 de octubre de 331 antes de la era cristiana en Guaguamela, en la ribera del río Modos, tributario del Gran Sab. Dicho lugar se encuentra a unos 27 kilómetros al noroeste de Mosul y a 52 de Arbela. En la batalla se enfrentaron el ejército persa a las órdenes de su rey Darío III y el ejército macedonio. Darío III contra Alejandro Magno. Es cuando el reinado persa ya comenzó a decaer y inició el reinado del griego. Que eso más adelante lo voy a detallar aún más en otra temática. Aristóteles fue un polímata, filósofo, lógico y científico de la antigua Grecia cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. La dinastía tolemaica es aquella fundada por Ptolomeo, un Sóter, general de Alejandro Magno. Esta dinastía gobernó en Egipto durante el periodo helenístico hasta la muerte de Alejandro hasta el año 30 antes de la era cristiana, en que se convirtió en provincia romana. También se le conoce con el nombre de dinastía Lagida, pues Lago se llamaba el padre de Ptolomeo I. Y aquí vemos todo cómo fueron todos esos sucesores, sobre todo Alejandro Magno. Recordemos que hubo 4 divisiones, de las cuales no les perteneció a los hijos precisamente de Alejandro Magno, sino a otros totalmente diferentes. Si indagamos un poco la historia, vamos a percatarnos que todo esto nos lleva sobre todo a esa sucesión de esas 4 divisiones. Y aquí vemos todas ellas. No las voy a leer todas, sino las voy a pasar poco a poco, nada más para que si ustedes las deciden leer o investigarlas en otra fuente, y van a ver todas esas jerarquías. Y después de todo esto, de la dinastía tolemaica, vemos aquí la dinastía antigónida. Después de la muerte de Alejandro Magno, sus generales se repartieron el imperio. O sea, no fueron sus hijos, fueron sus generales, siendo protagonistas durante 20 años de grandes luchas y peleas por obtener el poder. Fueron los llamados diádocos, sucesores o herederos. Después de estos antiguos generales gobernaron los llamados epígonos, los nacidos después sus sucesores. La lucha entre ellos para obtener el poder y la hegemonía
duró casi 50 años hasta el 281 antes de la era cristiana, en que murió el último de los diádocos, Seleuco I Nicator. Y aquí seguimos viendo toda esa sucesión. Luego sigue el imperio seleucida, que fue un imperio helenístico, es decir, un estado sucesor del imperio de Alejandro Magno. El imperio seleucida se centraba en Oriente Próximo y en el apogeo de su poder incluía Anatolia Central, el Levante, Mesopotamia, Persia, la actual Turkmenistán, Pamir y algunas zonas de Pakistán. Fue un centro de cultura helenística donde se mantenía la preeminencia de las costumbres griegas y donde una élite macedonia grecoparlante dominaba las áreas urbanas. La población griega de las ciudades que formaba la élite dominante fue reforzada por la inmigración desde Grecia. Y aquí vemos en general un árbol, más o menos hay un árbol de todo, de cómo fueron todos los sucesores de cada uno, de todas las dinastías. Y en general, todas esas dinastías están nada más que nada profetizadas en el libro de Daniel. Pues el libro de Daniel remarca todas esas sucesiones de todas estas dinastías y explica mediante figuras simbólicas de unas bestias que representan principalmente a todos estos reinados desde Babilonia, por ese sueño que Nabucodonosor tuvo y Daniel interpretó, y que Daniel explicó cómo su reino, del rey Nabucodonosor, fue o va a empezar a va a empezar a decaer. O sea, en ese caso la profecía fue dada y pues en visión vio Daniel cómo su reinado iba a empezar a caer, y así sucesivamente a través de los persas, de los griegos, hasta llegar a los romanos, y aún muchas más cosas más, cómo se fue dividiendo todo. Pero esto no lo voy a explicar aquí en esta temática porque eso le corresponde a otra temática sobre la profecía de Daniel, de todos los capítulos del 1 al 12, que pues más adelante, si es posible y Dios me ayuda a poder dar a explicar todo esto a través de todo lo que de toda la profecía de cómo fue aconteciendo todo esto. Y pues esto lo voy a mostrar más adelante, y yo lo voy a dejar aquí. Creo que esta vez fue otra vez más lectura. Nuevamente les pido mucha paciencia para poder seguir avanzando en toda esta temática, porque pues es necesario que se presente todo esto para poder comprender el contexto de todo lo que la Biblia nos marca, los temas, los conceptos, los hechos que están en toda la Biblia y que nos van a mostrar una revelación si nosotros lo buscamos con mucho esmero, perseverancia, y sobre todo no rendirnos, porque a veces el leer tanto a veces ya puede confundirnos o llevarnos a que dejemos ya la información y ya no continuamos con la búsqueda de toda esta verdad que se encuentra en la cronología. Aún faltan muchísimas cosas que ver aún. Eso sí es una nota que yo hago aquí de mi parte. Pues aún hay cosas que hay que detallar mucho. Sobre todo yo estoy mostrando esta parte de las 70 semanas de años, que es a veces para muchas religiones, muchas congregaciones lo interpretan o ni siquiera lo interpretan, ni siquiera buscan la forma de encontrar la conexión con la historia y con la Biblia. Pues mejor buscan la forma de espiritualizar la profecía en lugar de darle el sentido literal. Por tanto, yo recomiendo que pues
lo busquen por ustedes mismos, lo indaguen, lo profundicen y no permitan que pues se les quede ya eh, implantada esa doctrina que dan en ciertas congregaciones cristianas o no lo sé, dependiendo de la religión que ustedes profesen y que lo busquen. Pues es que es realmente triste y la verdad es que hasta es absurdo la forma en que las personas, los pastores de ciertas congregaciones dejan pasar la profecía. Cuando la profecía da las evidencias de lo que se muestra en la realidad, de lo que se ve, de lo que estamos viviendo. Y eso muchas congregaciones cristianas o teólogos dejan pasar por ello. No digo que todos, pero sí la mayoría están haciendo eso. Porque si no se hablara de todo esto, o si se hablara de todo esto en las congregaciones, a muchos no les convendría. Recordemos que nos limitan ciertas cosas, que no se hable de ciertas cosas en las iglesias. Porque yo conozco testimonios de gente que lo han hecho, de algunas personas que han hecho eso, de hablar las cosas claras y decir que no se están dando las cosas de la manera correcta en las iglesias y no se está dando lo que Dios pide que en su palabra, la Biblia, se dé. Y por lo tanto, estamos cayendo en la pues en el conformismo, en que esas iglesias están limitando a sus congregados sobre todo este tipo de estudios. Es realmente triste, pero también realmente pues es una impotencia que se puede sentir porque las personas se adoctrinan y a veces les cuesta mucho trabajo dejar todas esas doctrinas anteriores porque ya han sido muy implantadas dentro de su mente, que a veces pues ya terminan cerrándose por completo y ya no permiten que el mensaje claro o los errores que hayan tenido en esas doctrinas que han estudiado sean depurados para poder tener el mensaje claro que se da actualmente. Pues esto cada vez se ve y se ve a través de noticias, a través de diferentes medios, de personas que pues se les da una doctrina errónea. Así que es mejor a veces buscar por uno mismo y sí aprender a escuchar a los demás y sobre todo no absorber todo lo que un teólogo nos dice o lo que un libro de estudios de algún tipo de curso de teología sea dado para estudiar, no absorberlo por completo, sino es como la escuela, es como la universidad. Pues a veces ya la universidad es ser autodidacta, porque los maestros pues, te dan ciertos temas, pero si tú no los estudias con profundidad, no vas a tener la claridad y sobre todo esa parte que es necesaria comprender, porque pues no hemos expandido nuestros conocimientos, no hemos buscado más, nos hemos conformado. Por eso debo de mencionar que hay que tener cuidado de esto y no me canso de repetirlo, porque pues esto es necesario, porque pues es parte de nuestro crecimiento espiritual y sobre todo para poder dar el mensaje a otras personas, así podremos tener más conocimiento para poder llegar a otras personas y poder tener esa conversación clara y con argumentos de lo que se está hablando. Así que les recomiendo que hagan todo esto y que puedan cada día tener mucho más conocimiento y más crecimiento espiritual. Y sobre todo que todos estamos buscando eso para encontrar nuestra salvación. Les agradezco por ver mi video y espero que, pues, a pesar de toda esta lectura, que es necesario hacerlo, pues les haya servido de algo
y pues yo simplemente estoy conectando toda la información y conectando todos los textos necesarios para que esto se entienda. La información está ahí, la Biblia también está ahí en donde la pueden encontrar, y es decisión de ustedes la investigación y la búsqueda, y sobre todo encontrar la verdad lo más clara posible. Pues bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Adiós.